Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roxana Robles, soy docente adscripta de la Facultad de Medicina de esta cátedra y especialista en diagnóstico por imágenes y trabajo en el Instituto Rojo. Vamos a ver en esta presentación un poco de anatomía radiológica del cráneo. Comenzamos con los objetivos, que son aplicar los conceptos anatómicos de la calota en radiología a fin de lograr identificar y localizar alteraciones en su estructura. El otro objetivo es describir los conceptos básicos de los métodos por imágenes utilizados para explorar el cráneo, que en este caso son la radiología y la tomografía computada. Bueno, entonces vamos a presentar un pequeño caso clínico que tiene que ver con un niño de 11 meses que tuvo una caída al suelo hace 4 días y bueno, no presenta síntomas neurológicos y sí presenta una tumefacción debajo en la zona del cuero cabelludo. Entonces, estas son las imágenes que vamos a analizar, corresponden a radiografías simples de cráneo. Pero antes de empezar a analizar las estructuras anatómicas, vamos a dar un panorama general de cómo se realiza una radiografía. Vamos a contar con un equipo de rayos X que dentro tiene un tubo emisor de rayos X. Estos rayos se van a emitir hacia la región bajo estudio, que en el caso de este esquema que estamos representando acá sería el abdomen del paciente, y detrás de la región de estudio vamos a localizar un chasis. Este chasis va a recepcionar la señal que atraviesa el objeto de estudio y nos va a dar un resultado final, una imagen final del resultado de esta interacción con la materia. Entonces, ¿qué necesitamos o qué vamos a utilizar? Es este equipo de rayos X, es el actual, digamos, el que se usa en este momento, que consta de este es el equipo de rayos X, que tiene sus manijas para que lo puedan dirigir según lo que se necesite, la región a explorar. Se cuenta con una camilla que también puede movilizarse. Debajo de la camilla se coloca el chasis en el caso de que necesitemos obtener imágenes en decúbito dorsal o ventral. Y por último tenemos entonces también esta columna donde puede posicionarse el paciente de pie, por ejemplo, para hacer las placas de tórax, y se coloca el chasis aquí detrás para recepcionar entonces a los rayos X que atraviesan la región. Acá tenemos el ejemplo de una paciente realizando una placa de cráneo, nada en forma de perfil. Y bueno, este es el tubo emisor de los rayos X y acá se ve cómo se posiciona utilizando las luces que van a indicar hacia dónde se emiten los rayos. Por último, les quería mostrar cuando se obtiene la imagen. Hoy en día es todo digital, se obtiene a través de programas. Entonces, nosotros vamos a poder analizar la imagen en la computadora y para entregarla al paciente se puede imprimir una placa, como decía antes, o sea, se puede entregar una placa, se puede entregar una impresión en papel, un CD, o incluso, como en algunos centros, también entran a sus portales web y pueden ahí visualizar sus estudios. Quiere decir que hoy en día ya prácticamente es todo digital. No existe como antes el revelado de radiográfico y toda esa estructura. Bueno, entonces una radiografía de cráneo va a necesitar un par radiológico. Lo que pasa con la radiografía, la limitante que tiene, es que uno no puede ubicar en profundidad las estructuras. Si bien hay algunos signos indirectos que nos pueden indicar la posición de las estructuras, la verdad es que conviene hacer el par radiológico para poder comparar. Entonces, vamos a utilizar lo que es el frente de la incidencia del frente para poder localizar las estructuras en superior, inferior, derecho e izquierdo, como figura aquí en la referencia. Bien,
Entonces, para obtener esa imagen, se coloca el paciente con, en este caso, la cara apoyada en el chasis y el rayo incide por detrás. Por eso esta posición se llama póstero anterior. A pesar de que la imagen impresiona diferente, se llama póstero anterior. Y la restante, la imagen lateral, se obtiene apoyando la cara del paciente sobre el chasis en su lateral. ¿Sí? Entonces apoya la parte lateral de la cara y el rayo incide de costado hacia la cara. ¿Sí? Entonces, en esta incidencia lateral vamos a poder describir superior, inferior, anterior y posterior. ¿Sí? Entonces, con las dos imágenes, comparando las dos imágenes, ahí vamos a poder localizar las estructuras. Bien, entonces volvemos al caso clínico. Esta es la imagen del caso clínico y lo primero que nos llama la atención en esta imagen es esa estructura con forma de rombo que es un poco más oscura. Lo oscuro en la radiografía se llama radio lúcido y lo blanco el radio opaco. Entonces, acá podemos decir que estamos viendo una imagen con forma de rombo y que es radio lúcido y que está en el sector superior del cráneo, ¿sí? En la calota. Bien, entonces, ¿de qué se trata esta imagen? Esta imagen es una fontanela. ¿Sí? Las fontanelas son los sitios no osificados de unión de los huesos del cráneo. Estos sitios son en número de 6. Como podemos ver en este esquema, tenemos 2 en la línea media, que se pueden ver en esta vista superior, donde vamos a ver la fontanela anterior, que corresponde a la que estamos viendo en la radiografía, y una fontanela posterior. Bien, por otro lado, podemos ver las laterales. En la vista lateral tenemos una fontanela esfenoidal y una fontanela mastoide. Bien, así que, como dijimos, son 2 laterales de cada lado y 2 en la línea media. La más importante de todas estas es la anterior. La anterior es la última, la última en osificarse. Más o menos esto se produce entre los 12 y 18 meses y tiene importancia clínica. Su principal importancia es en el momento del parto. Para atravesar el canal del parto le da una flexibilidad al cráneo, ¿sí? Al cráneo del bebé. Pero también una vez que el bebé ya nació, se utiliza como signos clínicos para analizar el estado del bebé. Por ejemplo, si esta fontanela se encuentra hundida, puede ser un signo de deshidratación de ese niño, o si la fontanela está abultada, puede ser un signo de alguna obstrucción que haya en el sistema nervioso central, ¿sí? Por lo cual requiere un poco más de estudios este niño. También puede utilizarse, por ejemplo, para punzar sangre del seno venoso sagital superior, ¿sí? Pero bueno, esto todavía no tienen que conocerlo tanto, ¿sí? Es para que tengan una idea de que realmente es importante. Bueno, por lo tanto coincide con la edad de nuestro paciente, ¿sí? Porque todavía no está osificada esta fontanela. Sigamos entonces. ¿Qué otras estructuras podemos señalar en esta imagen del caso clínico? Vamos a ver unas líneas que son radiolúcidas o negras, ¿sí? más oscuras, radiolúcidas. Esas líneas corresponden a las suturas, ¿sí? A las suturas del cráneo. Entonces, vamos a utilizar una imagen correspondiente a un adulto normal para poder identificar las suturas y luego volvemos al caso clínico. Esta imagen la superpuse con un esquema anatómico muy sencillo para poder utilizar como guía. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las suturas en la imagen radiográfica y señalarlas, ¿sí? En este caso estamos señalando la sutura coronal. Delante de la sutura coronal y por debajo podemos identificar al hueso frontal. Muy bien. También podemos señalar a la sutura escamosa, que si bien es un poquito más difícil de ver, más o menos se puede llegar a identificar. Y entonces, por detrás vamos a señalar a los huesos parietales.
Y a su vez, por debajo y hacia la línea media, podemos identificar a los huesos temporales. Recuerden que los huesos temporales van a tener una porción escamosa y una porción petrosa, que es la que se dirige hacia la línea media. Y también esta porción petrosa es la que se superpone con las estructuras óseas del macizo facial, ¿sí? Entonces, bueno, no se puede analizar del todo bien en esta incidencia, pero al menos se pueden ver su contorno, se puede ver la apófisis mastoides y se puede ver el contorno del peñasco, de la porción petrosa. Bueno, entonces, ahora, como dijimos que la no tenía profundidad, vamos a utilizar la misma incidencia para analizar las estructuras que se pueden ver desde la región posterior. Acá utilizamos un esquema sencillo, lo corremos para poder identificar, como vimos antes, entonces la sutura sagital y aquí tenemos la sutura lamboidea. Esto nos permite, junto con la proyección de la sutura escamosa, poder identificar a los huesos parietales, al hueso occipital y a los huesos temporales. Fíjense que el hueso occipital se puede ver su límite en el foramen magno como una estructura bien radiolúcida a través de las fosas nasales, ¿sí? O sea que hay una columna aérea que atraviesa directamente y por eso se ve tan oscuro, ¿sí? Bueno, entonces acá ya tenemos más o menos analizadas estructuras de la región posterior. Bueno, volviendo a nuestro paciente, entonces, podemos decir que estas líneas oscuras o radiolúcidas corresponden a la sutura sagital y a la sutura coronal. Y la restante es de la región posterior, la sutura lamboide. Ahora pasamos entonces a la incidencia lateral o perfil del paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Estas líneas que también corresponden a suturas y ahora las vamos a analizar. Utilizando al paciente normal, adulto, que habíamos visto antes, vamos a superponerlo con un esquemita para poder caracterizar con colores también las estructuras. Y vamos a ver entonces que podemos proyectar la sutura coronal, la sutura lamboidea y la sutura escamosa. La escamosa es la más difícil de ver, la verdad que de las tres cuesta, pero bueno, más o menos si uno sabe dónde buscarla, la puede proyectar. Entonces por delante podemos definir que se ubica delante de la sutura coronal, el frontal, tenemos el hueso parietal por detrás de la sutura coronal y el hueso occipital por detrás de la sutura lamboide. Por debajo nos queda entonces el hueso temporal. Así que ya a grandes rasgos tenemos identificadas las estructuras de la calota en la proyección lateral o perfil. Volvemos a nuestro paciente. Recuerden que tenemos las referencias arriba para que se ubiquen qué información podemos obtener de cada proyección. De la proyección frontal, entonces vamos a ver las suturas, como vemos, sagital, coronal y lamboidea, y la fontanela anterior. De proyección lateral tenemos la sutura sagital, escamosa y lamboidea. Y ahora vamos en sí a lo que es el dato patológico, que sería lo fuera de lo normal que vemos en esta placa. Lo que podemos notar es que hay una asimetría de partes blandas, ¿sí? A nivel del lateral del cráneo del lado izquierdo, ¿sí? Se ve una liñita más blanca, acá, línea blanca, que de este lado estamos viendo. Eso quiere decir que ahí tenemos más cantidad de partes blandas o que estas partes blandas tienen algún tipo de edema líquido o puede ser sangre también, ¿no? Bien. Y acá vemos en esta otra imagen una línea que no corresponde a ninguna sutura de las que ya vimos, ¿no? Bien, esto se trata de una fractura lineal del cráneo a nivel del hueso parietal.
Y esta fractura lineal tiene forma de Y invertida. Es interesante, ahora vamos a ver el tema de su localización, pero también la morfología de la fractura. ¿Sí? Las fracturas pueden ser lineales, pueden ser hundidas, multifragmentarias, desplazadas. Bueno, en este caso es una fractura solo lineal. ¿Bien? Y acá lo que vamos a ver es una reconstrucción tridimensional de una tomografía para también lograr identificar este trazo fracturario en forma quizás más sencilla. Ahí lo pueden identificar casi como si lo estuviéramos viendo al cráneo. La verdad es que las reconstrucciones tridimensionales son muy, muy anatómicas, muy sencillas de interpretar. Y bueno, lo que podemos constatar acá es que este trazo fracturario que se bifurca, si bien contacta con las suturas, no atraviesa ninguna sutura. ¿Sí? Queda limitada a lo que es el hueso parietal. Bien, ahí está girando. También pueden ver, fíjense, la fontanela, ¿sí? La fontanela abierta en la reconstrucción. Posterior y localiza la fractura. Bueno, entonces, en cuanto a la ubicación y a la producción de este trazo fracturario, vamos a tratar de analizar. ¿De qué se trata la zona de fractura? El cráneo va a poseer zonas fuertes, como dice acá, zonas de fuerte resistencia, que se llaman también arbotantes. ¿Sí? Los arbotantes, como pueden ver en esta foto, son elementos estructurales externos, pueden estar en la arquitectura de los edificios, con forma de medio arco, y que lo que hacen es transmitir la energía de la presión. Entonces transmiten la presión, por ejemplo, en el caso del edificio, de la bóveda, a los contrafuertes. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a tener también arbotantes o zonas de fuerte resistencia en el cráneo, que también van a tener esta función de transmitir la presión hacia los contrafuertes. Entonces, ¿cuáles son estos arbotantes? Bueno, vamos a tener 3 en la línea media, o sea, son en total 7, son 3 en la línea media. El primero es el fronto etmoidal, el que está señalado aquí con la línea azul. El segundo se llama sincipital o interparietal. Y el tercero es el occipitalo posterior. Este occipitalo posterior se va a extender a través de la línea media, ¿sí? Hacia la región anterior, rodeando el foramen magno y utilizando también la apófisis basilar. Luego vamos a tener los laterales, que van a ser dos anteriores, que son el órbito esfenoidal, y los posteriores, que son petromastoideos. Y estos van a limitar entonces las zonas de debilidad, que van a ser las zonas que queden entre los arbotantes. ¿Sí? Que vamos a tener la frontoesfenoidal, la esfenotemporal y la región petrooccipital. ¿Sí? Entonces, fíjense que justamente en el caso de nuestro paciente, el trazo fracturario se dio en la zona de debilidad, que es esfenotemporal. ¿Sí? Se dio en esta zona. Y aquí, para tener otro caso similar, encontré este caso de un paciente, un niño de 12 meses, que era sostenido por un adulto y se golpeó en la cabeza con un ventilador de techo. En este caso también fue distinto el mecanismo, pero también tenemos un trazo fracturario que tiene forma de Y invertida, que es lineal, y que también se dio en el hueso parietal, en la zona de debilidad que estábamos hablando. En este caso, igual clínicamente el paciente se presentó con una gran laceración en el cuero cabelludo, lógicamente por las aspas del ventilador, pero yo voy a la parte ósea a poder apreciar el trazo fracturario. Y después,
otra imagen que quería mostrarles para poder analizar un poquito más lo que es la radiografía es esta imagen patológica que la vamos a comparar entonces con la imagen normal. Y fíjense que tiene, no solo está engrosada esta distancia entre las tablas del cráneo, sino que también tenemos alterada toda la estructura de los huesos del cráneo. Entonces, fíjense acá hay una imagen de lo que debiera ser normalmente la tabla externa, la tabla interna y el diploide que queda en el medio, que tiene una densidad más baja, o sea, es más radiolúcido el diploide. ¿Sí? El diploide sano se debe ver siempre de la misma densidad. Y sin embargo, acá se ve que está ensanchado el espacio entre las tablas y además está ocupado por imágenes heterogéneas. ¿Sí? Lo mismo pasa en el resto de los huesos del bueno, en este caso se trata de una enfermedad puntual que se llama enfermedad de Paget. No es necesario que la conozcan, pero lo que quería era que más o menos entiendan el valor de interpretar la imagen radiográfica y de saber apreciar los límites óseos y las estructuras normales, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de un caso clínico en tomografía. ¿Sí? En este caso vamos a ver, primero les voy a mostrar las imágenes del caso clínico, rápidamente, que se van presentando desde abajo hacia arriba, ¿sí? Desde inferior hacia superior. Primero vemos base del cráneo y vamos ascendiendo hasta poder ver la calota. Ahí terminamos de analizar la calota. Bueno, ya ustedes acá pueden ir interpretando si hay algo que les llama la atención de este paciente, pero no es necesario que conozcan patologías, sino buscar las diferencias entre lo normal y lo que no es normal. Bien, la tomografía. Para que tengan una idea, un concepto muy grande de lo que es una tomografía, es un método de estudio que utiliza radiación, rayos X, al igual que la placa, pero en este caso vamos a utilizar una estructura con forma de aro, donde se va a contar con un emisor y una fila de detectores de rayos X. ¿Sí? El mismo aro, el mismo tubo va a poseer el emisor y el detector. Entonces, si ustedes por ahí analizan o escucharon acerca de los equipos que hay hoy en día, se miden por cantidad de detectores. Entonces por ahí dicen, no, bueno, es de 16 filas, de 128 filas o de 64 filas. O sea, hay mucha variedad en ese aspecto. Cuanto más filas tiene, estamos hablando de filas de detectores, lo que va a pasar es que el barrido va a ser más rápido, ¿no? Claramente, cuanto más filas de detectores, más rápido. Antiguamente era de una fila cuando se inició y entonces era corte a corte. Entonces ahora lo que se puede hacer es obtener varios cortes en un mismo movimiento de la camilla. Y bueno, hablando del movimiento de la camilla, les muestro cómo se ve un tomógrafo que tiene esta es la camilla y este es el soporte para el cráneo y este es el tubo que tiene, como dijimos, la detectores y los emisores de rayos X. La camilla se va moviendo, va ingresando en este aro, en este anillo, y a medida que se va moviendo van adquiriendo las imágenes. Bueno, por supuesto, la velocidad, como dijimos, depende de la cantidad de detectores y también de la región que se quiera estudiar. No es lo mismo estudiar solo, no sé, una articulación que estudiar tórax, abdomen y pelvis. Va a requerir un poquito más de tiempo. Pero bueno, en líneas generales es un estudio bastante rápido. Bueno, entonces, ¿qué nos permite la tomografía? La tomografía va a adquirir imágenes que van a tener muy poquita distancia, más o menos entre 0,1 a 0,5 milímetros de distancia. Entonces, esa información luego se puede procesar y de ahí se obtienen lo que llaman volúmenes. Esos volúmenes se pueden cortar de distintas formas, o sea, se pueden
estudiar en forma axial, que es la forma básica como se adquiere la imagen, o después se pueden procesar en sagital y en coronal. Como ustedes ven, también al mismo tiempo podemos analizar la imagen en los tres cortes. Una misma imagen la podemos ver en axial, en sagital y en coronal a fin de poder localizarla bien. Muchas veces cuando son estructuras pequeñas necesitamos ver los tres planos para poder localizar bien la imagen. Bueno, y otra cosa que nos permite la tomografía en un postprocesado, que no es al momento de adquirirlo, por eso digo la adquisición es una sola vez, pero luego lo que se puede hacer es obtener las ventanas. Entonces, las ventanas, como vemos acá en el A, tenemos una ventana, esta es la ventana de cerebro, mal. Después en el B tenemos la ventana ósea. En el C tenemos una ventana de partes blandas, que en realidad lo que queremos ver es la parte de afuera del cráneo. Y en el D tenemos una ventana que es un poco más fuerte, más forzada, que es para ver sangrados que se ven en general más blancos o hiperdensos. O sea, en tomografía hablamos de densidad. Una estructura es hipodensa o hiperdensa, ¿sí? Según si es más blanca es más hiperdensa, más oscura es más hipodensa. Entonces, si uno ve un sangrado agudo, pequeño que sea, en un estudio sin contraste, lo voy a ver blanquito, lo voy a ver hiperdenso. Y para eso existe esta ventana, que es lo que es una ventana forzada, porque no es la convencional, ¿sí? Es una ventana más fuerte. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito más del caso clínico que estábamos viendo. En principio, entonces, estos cortes coronales, ¿sí? Que van desde abajo hacia arriba, vamos subiendo hacia la calota. Bien, y llegamos. Ahora, tenemos que analizar este caso pensando, vemos la imagen y qué es lo que nos llama la atención, que no es lo normal, qué es lo que tiene incorrecto, ¿no? Qué es lo que tiene mal esta imagen. Y podemos señalar en primer lugar, por ejemplo, el espesor del hueso. El cráneo no parece estar normal, ¿no? Tanto en su morfología como en su densidad. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, ahí puse otras imágenes donde se ve también tomografías en cortes axiales, que se puede ver ventana ósea. Y fíjense que si bien puede ser un poco irregular, siempre es un poco irregular la tabla interna del cráneo, en este caso es exagerado, ¿sí? Ya tiene una morfología mucho más irregular. Bueno, en este caso también vamos a ver que es un poco más escleroso, lo que vamos a decir, o hiperdenso. La tabla interna, el diploe, no está respetado. Fíjense, acá tenemos un diploe respetado, es un diploe hipodenso, y que es regular, que tiene siempre la misma densidad. Este diploe no está respetado, tiene áreas más blancas y más densas. Bueno, entonces, en este caso, igual les comento, no tienen que saberlo, no hace el conocimiento anatómico, pero en este caso se trata de una hiperostosis frontal, que es un crecimiento exagerado, si se quiere, de la tabla interna del cráneo, que es bastante frecuente, más en esta localización, y que realmente es de curso benigno, no es algo aislado, por lo menos siendo un dato aislado, no de gravedad, mucho menos. Es más, no requiere tratamiento ni nada. Pero bueno, hablando de que si es un caso aislado, si tiene otros síntomas, si tiene otro, bueno, habrá que estudiar. Pero hay otra cosa que nos llama la atención de este paciente y son tres imágenes. Tiene tres imágenes puntuales calcificadas sobre la calota, ¿sí? Estas imágenes, cuento para que sepan, son ostiomas, también son lesiones benignas, son también sobrecrecimientos de la tabla externa, que también son muy frecuentes en el cráneo y que no reviste ninguna gravedad, simplemente que puede seguir creciendo, ¿sí? O sea, pero no es nada maligno. Pero
a nosotros lo que nos interesa de esta imagen, que la vamos a utilizar, es para ver si nos podemos ubicar, ¿sí? Si podemos ubicar dónde están estas tres imágenes en el cráneo. Entonces, lo que buscamos acá, lo primero que señalé, es la sutura sagital. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Fíjense si la pueden localizar. Ahora la señalamos. ¿Sí? Ahí está señalada la sutura sagital. Entonces, ¿qué me permite? Una vez que yo identifiqué la sutura sagital, perdón, voy a localizar también la sutura frontal, que aquí está señalada de color rojo. Fíjense si la pueden identificar. Y ahora la señalamos. Bien. Entonces, yo señalo las estructuras que conozco, las suturas que conozco, y a partir de ahí puedo señalar la estructura ósea. Entonces, por delante de la sutura frontal voy a tener el hueso frontal. Perfecto. Y por detrás voy a tener al hueso parietal. ¿Sí? Bien. Y además está dividido, fíjense, si trazo una línea media, también puedo dividir izquierda de derecho. Con lo cual ya tengo localizadas mis lesiones. Entonces, por ejemplo, la más superior está localizada en el hueso parietal izquierdo. ¿Sí? Y recuerden que acá arriba siempre les pongo la referencia para que puedan saber si se trata de anterior, posterior. Siempre ahí arriba tienen las referencias. Entonces, como dijimos, trazamos la línea media y a partir de ahí sabemos que este es el hueso parietal izquierdo y que ahí está la lesión más superior. Seguimos hacia inferior y vemos que trazada la línea media también quedó del lado izquierdo, pero en el hueso frontal la lesión. Y yendo un poco más para abajo, vamos a encontrar la tercera y más pequeña, que está en el hueso frontal, pero del lado derecho. ¿Sí? Entonces, el objetivo no era conocer las patologías, sino poder utilizar las estructuras anatómicas para, primero, identificar lo que no es normal y después tratar de ubicar. Fíjense, este es el postprocesado del que les hablaba, que se trabaja con volúmenes, donde logramos imágenes de cortes sagitales, yendo desde izquierdo, vamos ascendiendo, cortes hacia la derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Cada corte acá arriba tiene su diferencia, que puede ser superior, inferior, anterior y posterior. ¿Sí? Igual es fácil de interpretar porque acá vemos el globo ocular, o sea, sabemos que esta es la cara, el macizo facial, esto tiene que ser anterior. Y acá está el hueso occipital, la nuca, esto es posterior. Pero bueno, por ahí para algún corte más difícil como este, donde ya no tengo mucha referencia, me sirve localizar esto. ¿Sí? Y bueno, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos da una mano en corte sagital? Fíjense que acá también vemos las lesiones, las que están ubicadas en el frontal, que son anteriores. ¿Sí? Fíjense que son bien anteriores las dos que están ubicadas en el frontal. La más chiquita, que es la más inferior, y la del medio. Y a su vez, la restante, la parietal, es la más superior. ¿Sí? Quizás en este corte cueste un poco más ver, igual acá se ven las suturas, si las buscamos las podemos encontrar, acá está la sutura, pero más que nada es para complementar lo que uno ve en el axial. El axial es el que nos va a dar casi toda la información. Bien, y ahora para ver un corte coronal, también postprocesado con una ventana ósea, complementamos entonces la localización de nuestras estructuras y vamos a ver que está la primera, es bien anterior, es frontal, ¿sí? Y la segunda está un poquito más atrás y más arriba y la tercera también. ¿Sí? Acá recuerden que en los cortes coronales vamos a ver superior, inferior, derecho e izquierdo. Eso no se los remarqué en la placa, en la radiografía simple, pero recuerden que por convención, siempre cuando uno localiza una imagen, placa radiográfica, o bueno, en este caso una tomografía, esta es la derecha del paciente, ¿sí? Derecho e izquierdo. Entonces, bueno,
volvemos a lo que estamos hablando antes, tenemos una lesión derecha y 2 lesiones izquierdas. Y, por último, también está señalado para que vean la irregularidad de la cortical de la tabla interna del hueso frontal, ¿sí? La hiperostosis. Bueno, bien, ya finalizando, les voy a mostrar, esta es una reconstrucción tridimensional que se hace también por tomografía, con estos volúmenes que les digo que tomamos para trabajar, que hacemos cortes coronales, sagitales, también podemos hacer reconstrucciones tridimensionales. Siempre depende de qué estructura, es más fácil con las estructuras óseas, la verdad que es bastante más fácil. Y bueno, en este caso vamos girando y pueden ver las lesiones bien ubicadas, ¿sí? Parietal, frontal y frontal. ¿Sí? En este caso no se ve como en el paciente pediátrico la sutura ni la fontanela, porque estamos hablando de un paciente adulto, ¿no? Pero es similar a la reconstrucción tridimensional que habíamos visto con el paciente pediátrico. Así que, bueno, ya finalizando, lo único que quería dejar en claro era la importancia de conocer un poquito de cómo se forma en las imágenes, cómo se obtiene una radiografía o cómo se obtiene una tomografía. Sepan que ambos métodos utilizan radiación, no son inocuos, o sea, hay población de riesgo como las embarazadas o los niños, con los que hay que tener mucho cuidado con la radiación, pero en el resto de la población es muy útil y es necesario utilizarlo, así que utilizamos que sea con una buena indicación. Bueno, también recuerden reforzar algunos conceptos como fontanelas, arbotantes, suturas, bueno, zonas de debilidad, estos conceptos que estuvimos tocando que son muy interesantes y para el día de mañana para su práctica clínica. Así que bueno, muchas gracias.